Si no hay un Dios tan grande como tú, Señor, si tú no haces tu obra en nuestra vida, nadie puede hacerlo. Si tú no nos transformas, si tú no nos cambias, nadie puede hacer ese cambio, esa transformación que necesitamos en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Padre, oramos que tu Santo Espíritu tome el control de esta reunión y que tú, Señor, nos hables, que tú bendigas a los niños y a los jovencitos que hoy tenemos aquí. En el nombre de Jesús, en su nombre oramos. Amén. 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 Gloria al Señor. Muy bien. Quisiera pedirles de que hoy quiero continuar con, hicimos un stop, un alto con una meditación, en la meditación que estamos haciendo en el libro de los Romanos. Y voy a suplicarles a todos que volvamos al libro de Romanos, al capítulo 3. Ya vamos a terminar este capítulo. Hemos hecho el capítulo 1, el capítulo 2. Y este es de verdad uno de los libros más importantes de la Biblia, es el libro de Romanos. Y vale la pena entenderlo, vale la pena comprenderlo. Y claro, quizás les va a parecer un poquito técnico, un poquito seco, pero espero que no sea tanto. Lo importante es que entendamos, comprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y lo que hizo Jesús cuando Él vino a la tierra. De verdad, no sabemos en qué momento de la existencia, no sabemos en qué tiempo en el pasado Dios planeó todo esto. No lo sabemos. La salvación del hombre no fue una cosa de último minuto, estuvo planeada de Dios desde la eternidad. Dios, ustedes saben, Él no pertenece al tiempo, Él está fuera del tiempo. Él conoce tanto el pasado, presente y futuro como si fuera Él ahora, en este momento, ¿verdad? Dios es Dios. Por favor, vamos al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 21 hasta el 31, ¿ok? Y les voy a suplicar que pues me sigan allí con la lectura en sus lugares. Dice el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Amén. Hasta allí, por favor. Si yo les pidiera esta tarde que ustedes explicaran lo que es el Evangelio, ¿podrían hacerlo? ¿Podrían explicar lo que es el Evangelio? Porque eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Eso es lo que vamos a hablar de eso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Ok? Aquí en el pasaje que hemos leído tenemos una descripción encapsulada, así, muy apretada de lo que es el Evangelio en este pasaje. Y Pablo lo clarifica, Pablo lo va a deletrear, aunque lo hace un poquito con términos técnicos. Pero es muy importante lo que Pablo va a hacer. Hoy vamos a ver las buenas nuevas del Evangelio. Hoy vamos a hablar, tengo 3 temas sobre este pasaje que hemos abierto ahora. Vamos a estar hablando sobre el Evangelio, el regalo de la fe.
Amén. Muy bien, hoy vamos a ver lo que Dios ha hecho por nosotros y me alegro de que ya estemos terminando, como les dije, el tercer capítulo del libro de Romanos. Hoy vamos a ver, escúchenme bien, los fundamentos del cristianismo. Hoy vamos a ver la base de nuestra fe. Hoy vamos a ver la base de las creencias, de lo que creemos. Ya sé que suena un poco técnico, pero es importante reflexionar en estos temas. Porque, ¿saben cuál es la tendencia? A olvidarnos. Tendemos a olvidar las cosas. Y si no entiendes lo que vamos a aprender hoy, entonces déjame decirte que no entiendes la salvación. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, estos pocos versículos que vamos a ver hoy en forma encapsulada contienen el mensaje entero de Cristo Jesús. Martín Lutero dijo que este es el punto principal de la Biblia entera. Muchos otros comentaristas bíblicos dicen que este es el párrafo más importante de la Biblia. Así de importante es este pasaje, hermanos. Cuando entremos a estudiar Romanos capítulo 4, vamos a estar viendo una ilustración y para eso Pablo va a usar la vida de Abraham, el padre de la fe, para hablarnos sobre la salvación. ¿Ok? Pero ahora en Romanos capítulo 3 vamos a ver una explicación de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, este pasaje es una explicación de lo que Dios ha hecho. ¿Ok? Miren lo que dice otra vez el versículo 21, Romanos 3:21, por favor. Dice, lo he tomado en la Reina Valera, voy a estar usando algunas diferentes versiones simplemente para facilitarles un entendimiento un poquito más claro y sencillo, ¿ok? Así es que no se enojen si dice, oye, no. Por favor, allí en Romanos capítulo 3, verso 21 de la Reina Valera del 95 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, cada vez que encontramos esta palabra pero, debemos hacer una pausita y debemos pensar, ¿por qué está allí ese pero? ¿Por qué? También hay otra expresión en la Biblia cuando dice por consiguiente. No, estas son dos palabras donde debemos pensar un poquito y decir, ¿por qué causa está allí ese pero o por consiguiente? ¿No? Debemos pensar, porque con este pero, eso significa que Pablo va a cambiar de pensamiento. Estuvo diciendo algo, pero ahora va a decir otra cosa. ¿Ok? Ahora va a decir otra cosa. Recuerdan que en los primeros capítulos, Pablo estuvo construyendo un caso lógico. Pablo estuvo condenando al mundo por sus pecados. Y Pablo dice, el hombre se merece el castigo eterno. El hombre es pecador. Eso fue lo que vimos en los capítulos anteriores. ¿Ok? Pero ahora estamos llegando a la segunda sección mayor del libro de los Romanos. La primera sección, como dije, trata con el pecado. Y eso lo vemos desde el capítulo 1, del verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Allí hablamos que todo el mundo es culpable, que nadie es inocente y que todos hemos pecado y por esa razón necesitamos ser salvos. ¿Por qué necesitamos salvación ustedes y yo? ¿Por qué necesita salvación cualquier persona, la persona más importante o la más sencilla de este mundo? ¿Por qué necesitan las personas salvación? Porque estamos perdidos. Todo ser humano necesita ser salvo. Ahora en el capítulo 3, verso 21, dice, pero ahora, dice Pablo, y yo doy gracias a Dios por estas dos palabras, porque con esto entramos a la segunda sección del capítulo del libro de la Carta de los Romanos. Y la segunda sección trata acerca de la salvación. Y vamos a estar hablando acerca de la salvación en los siguientes capítulos, del capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, verso 21. ¿Ok?
les dije, va a ser un poquito técnico, pero es importante, hermanos, avanzar un poco también, profundizar un poco, ir más allá del ABC de la vida cristiana, ¿ok? Es importante tener un entendimiento claro, una estructura clara también de lo que creemos. Romanos 3:21 dice, pero ahora. Y este versículo marca el punto de volver de lo que Pablo estuvo enseñando sobre el pecado para hablarnos ahora sobre la salvación. Es decir, ahora vamos a hablar de la salvación. ¿Cómo? Y vamos a hablar de este punto. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Me gustaría que mi vida fuera diferente. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? ¿Hay algo que puedo hacer para estar bien con Dios? Ojalá es que si continuamos con la reflexión, el libro de Romanos, el próximo capítulo que vamos a tomar, vamos a hablar de este tema. ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Pero al momento, en lo enseñado, como les dije, Pablo estuvo construyendo su caso que cada vez fue más y más oscuro. Pero ahora empieza a brillar la luz. Ahora empieza a salir el sol. Las nubes empiezan a desaparecer y viene ahora la luz. Me acuerdo el año pasado estuvimos con Julia en Italia. Estuvimos en la Toscana y allí en la Toscana pues visitamos Pisa. Y allí en Pisa hay unas catedrales, unas iglesias increíblemente hermosas, enormes, con unas puertas de 3, 4 metros de altura. Pero saben, las palabras pequeñas, así como esas bisagras de esas enormes puertas, las enormes puertas giraban, se abrían sobre pequeñas bisagras. Y así es también en la Biblia. Así como una puerta enorme gira su peso sobre una bisagra pequeña, así muchas veces las afirmaciones más importantes teológicas de la Biblia descansan también en palabras pequeñas como preposiciones y artículos. La mayoría de las grandes doctrinas de la palabra de Dios giran alrededor de una sola palabra como gracia, expiación o fe. Y para poder entender el significado profundo de la Biblia, de la Escritura, tenemos que estudiar la palabra, las palabras que se usan. Tenemos que conocerlas, porque tenemos que entenderlas. Y por eso la interpretación correcta de la verdad bíblica depende de nuestro entendimiento correcto de las palabras que se usan para expresar verdades en la palabra del Señor. David, por ejemplo, dice, en cuanto a la palabra de Dios, dice en Salmos capítulo 12, verso 6, dice, las palabras del Señor son puras, son como plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. En otras palabras, David dice, la Biblia es confiable. La palabra de Dios es confiable. Por eso es bueno obedecerla. Otro pasaje, en el Salmo 19, verso 8, dice, los preceptos del Señor, los mandatos de Dios, son rectos. Allí no hay engaño, hermanos, en la palabra del Señor. Es muy claro, es transparente, es directo. Los mandatos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Dice el Salmo 119, verso 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ojalá es que muchos de ustedes puedan decir esto, Señor, yo amo tu palabra. Yo amo tu palabra. Porque tu palabra ha hecho una gran diferencia en mi vida. Cuando la leo, tu palabra me transforma, me cambia. Cuando la leo, tu palabra quita el temor, el miedo, la ansiedad de mi vida. Las palabras son importantes y hay 3 palabras en esta sección que no podemos pasar por alto.
Estas tres palabras describen los tres milagros que Dios hace cuando nos salva. Estas tres palabras las encontramos en los versículos 24 y 25 del capítulo 3 de Romanos. Vean conmigo, Romanos capítulo 3, verso 24 y 25. Verso 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció. ¿A quién? A Jesús, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Amén. Ok. ¿Cuáles son esas tres palabras que encontramos aquí, que describen los tres milagros de nuestra salvación? La primera palabra es justificación, que se encuentra en el verso 24, pero también lo encontramos en el verso 26, 28 y 30. Y esta palabra justificación es un término judicial, ¿ok? Es un término judicial. La segunda palabra que encontramos aquí es el término redención. Redención, la palabra redimir fue un término que se usó en el mercado de esclavos, que eran muy comunes allí como Aldi en nuestros días. El mercado de esclavos en el tiempo de Roma era lo más natural. Nosotros nos vamos a Aldi a comprar patatas, pero la gente iba al mercado de esclavos a comprar esclavos. Y ahí se usa la palabra redención, cuando uno va y paga un precio, redime al esclavo de su dueño, la compra. Luego está la tercera palabra, que es expiación, y expiación significa sacrificio, ¿no? La expiación tiene que ver con esta frase que todos conocemos como, este es el chivo expiatorio. La expiación tiene que ver con eso. Cristo fue nuestro chivo expiatorio, el que pagó por nuestras culpas, por nuestro pecado, allí en la cruz. ¿Ok? Entonces, estas tres palabras describen lo que Dios ha hecho por nosotros, que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Dios nos ha justificado, nos ha redimido y nos ha expiado de nuestros pecados. Cristo lo hizo. ¿Ok? Muy bien, veamos, hay una explicación un poquito detallada aquí. Por favor, veamos una vez más los versículos 21 al 26. Perdone, pero tenemos que leer la Biblia. Si hablamos de la Biblia, tenemos que leerla, ¿verdad? Miren lo que dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La Nueva Versión Internacional usa el término expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Pablo dice, hay 9 cosas que Dios hace. Hay 9 cosas acerca de la salvación. Y cada frase en estos versículos son importantes. Por eso es que los vamos a estar viendo. ¿Ok? La primera cosa que encontramos está relacionada con la justicia de Dios. ¿Ok? La primera cosa es la justicia de Dios. Leamos otra vez allí en el verso 3:21. Se ha manifestado, que dice, la justicia de Dios. Esta oración aparece también en Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. Porque Pablo en ese momento no había Nuevo Testamento.
Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. La frase destaca la esencia de la justicia que ha sido revelada. Es una justicia puramente divina. Es una justicia que se otorga o se concede o se atribuye al pecador sobre la base de su fe personal en Jesucristo. No es una justicia que condena, sino una justicia que proporciona vida y salvación permanente. Así es, eso sucede cuando Dios nos justifica. La salvación fue diseñada por Dios. Dios diseñó la salvación. El hombre no la ideó. El hombre no tomó la iniciativa, ni se le ocurrió a ningún humano esto de la salvación. Fue Dios es el que la ideó. Él ideó el plan entero de la salvación que vamos a estar mirando. ¿Ok? La justicia de Dios. Dios nos justifica. La segunda cosa importante es que la salvación no se gana. Número 2, la salvación no se gana. Miren lo que dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios por hacer obras que exige la ley. Pregunto, ¿cuántas personas van a ser justificadas por cumplir la ley? ¿Cuántas? Nadie. No hay persona humana en esta tierra, desde Adán hasta hoy, que pueda justificarse por cumplir la ley. Nadie, ningún ser humano. ¿Me explico? Tú ni yo vamos a llegar al cielo por hacer obras. No llegarás al cielo por cumplir los 10 mandamientos. No se puede ganar la salvación al trabajar en ella. Ningún tipo de penitencia te va a llevar al cielo. La salvación es aparte de la ley. En el Antiguo Testamento hay 3 clases de leyes. Está la ley moral, o sea, conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Lo que no hay que hacer. Está la ley civil, es cómo debemos tratar, cómo debemos comportarnos en la sociedad. Y está también la ley ceremonial, ¿no? Eso tiene que ver con limpiezas y todas las ceremonias que los judíos tenían que hacer. Se hablan de estas 3 clases de leyes en los primeros 5 libros de la Biblia o el Pentateuco. Pablo dice que ninguna de estas leyes, ya sea la ley moral, civil o ceremonial, te va a llevar al cielo. Nadie se puede salvar al cumplir cualquier tipo de estas 3 leyes. La salvación, dice Pablo, es aparte de la ley. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca cambió la manera de salvar al hombre. Dios siempre salvó al hombre por fe. En Génesis capítulo 15, verso 6, dice, Abraham creyó a Jehová, Dios, y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. En otras palabras, cuando Abraham creyó en Dios, Dios le declaró entonces justo, lo justificó y por ende lo salvó. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Si ustedes miran el libro de Hebreos, capítulo 11, se van a dar cuenta que la salvación siempre estuvo basada en la fe. Y nuestra tendencia natural es tratar de hacer cosas, obras, hacer méritos para llegar al cielo. Pero la Biblia dice que la salvación es aparte de la ley. La salvación no es por medio de las obras. La salvación es un regalo que se recibe por medio de la fe. Y el pueblo de Dios dice, amén. En tercer lugar, la salvación nunca estuvo escondida. Escúchenme bien, la salvación nunca estuvo escondida. En Romanos 3:21 dice, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas.
¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que la salvación por fe siempre estuvo allí presente en el Antiguo Testamento. Está diciendo que sí, absolutamente. La salvación no fue un secreto que Dios dijo, lo voy a revelar cuando mi Hijo Jesucristo venga al mundo y muera por los pecados del hombre. No, no fue un secreto. Tampoco fue un invento del apóstol Pablo. No fue tampoco un nuevo mensaje. No fue la innovación del apóstol Pablo. Siempre estuvo allí durante siglos. A lo largo de toda la historia bíblica, siempre hubo gente salvándose. Pablo está hablando de esa gente de Antiguo Testamento. El término testimonio viene del término en griego que significa martirio, que significa testificar y dar testimonio. Por eso Pablo, por eso en Hebreos capítulo 11, se menciona toda una lista de los héroes de la fe, y todos de Antiguo Testamento, que por haber creído en Dios, Dios les declaró justos. Antiguo Testamento hace precisamente eso. Antiguo Testamento da testimonio, como dije, de personas salvándose. Miren, en Génesis 6, versículo 8 dice, Génesis 6, verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque creyó en él. Miremos lo que escribe David en el Salmo 32, verso 1 y 2. Dice, bienaventurado, o en otras palabras, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Verso 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Miren lo que escribe también Isaías. En Isaías capítulo 61, verso 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Como ven, el mensaje de la inutilidad de tratar ganar por obras la entrada al cielo ha sido enseñado a través del Antiguo Testamento. Y Pedro lo que va a hacer es respaldar lo que Pablo está diciendo. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia, si quieren pueden subrayar eso en sus palabras, gracia. Antiguo Testamento habla de gracia. La Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Está diciendo Pablo que la Biblia enseña la misma cosa? Sí. Uno se salva por gracia, por medio de la fe. Y esto no es algo nuevo que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando miramos el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ya podemos ver a alguien, a un sustituto, a un chivo expiatorio muriendo a favor de otra persona. Y sabes, eso es precisamente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y por cada persona que está dispuesta a decirle a Jesucristo, yo creo en ti. Y quiero recibirte a ti como mi Salvador personal. Y no tienes que hacer
No tienes que cambiar, no tienes que ser una buena persona primero, no tienes que empezar a trabajar duro para agradar a Dios, porque ya le agradas. Y Dios ya te ama y te acepta tal como eres. Pero el paso lo tenemos que dar nosotros. ¿Quieres ser justificado, declarado justo por Dios? La justicia que viene de Dios se recibe por medio de la fe. Y no es una fe puesta en cualquier cosa, es una fe puesta en las promesas de Dios. Es una fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quisiera continuar con este tema la próxima semana y quisiera suplicarles allí donde están que simplemente cierren sus ojos y podamos hablar, podamos llevar a Dios quizás nuestras dudas. Señor, tú sabes dónde, en qué punto en nuestra vida algunos de los que estamos escuchando tu palabra nos encontramos. Seguramente hay algunos que se sienten un poco atormentados, culpables y con temor a si serán o no serán salvos, porque todavía ven que hay actitudes, hay cosas en sus vidas que no están bien y son conscientes algunos de sus pecados. Aunque algunos te han recibido, Señor Jesús, todavía algunos están luchando con algunos pensamientos, están luchando con actitudes y quizás hay un poco de duda. Y esta tarde quiero pedirte que tu Santo Espíritu, Señor, simplemente pueda aclarar a cada una de esas personas, a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, que la salvación es algo que recibimos absolutamente gratis de tu mano y que lo hacemos, que somos justificados en el momento de creer, en el momento de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Señor, siempre fue el plan tuyo salvar al hombre por fe y no por medio de las obras. Porque, como dice tu palabra, nadie, ningún hombre jamás fue justificado por medio de la ley. Señor, cuando entremos y reflexionemos, entonces, ¿para qué sirve la ley? Quisiera allí que tú también nos ayudes a entender. Pero esta tarde, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que entendamos que tu plan, que tu propósito siempre fue de salvar a las personas creyentes en ti, Señor Jesucristo. Padre, danos gracia delante de los hombres, para que cuando compartamos el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, que la salvación no es algo que tenemos que trabajar, ganar, sino que es un regalo que viene de ti. Que cuando demos estas buenas noticias, que podamos hacerlo con convicción y con gozo a las personas que todavía no te conocen. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Cristo, gracias por ser nuestro chivo expiatorio. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por aceptar mis culpas, mis pecados. Padre, gracias que por medio de Jesucristo soy declarado justo. Bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar con la reflexión de este capítulo, de estos versículos, la próxima semana. Y, quisiera simplemente animarlos a que sigan adelante, no se den por vencidos, sigan creyendo, manténganse firmes en el Señor. Pero claro, también les digo, ahora puedo hacer lo que quiera porque ya estoy salvo, no lo hagan. Esa no es la idea. La idea es que se sientan seguros y que vivan para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Les deseo una buena semana.